Así es, el nuevo Darwinia ya está aquí. Te cuento rápidamente en qué van a consistir todas las novedades que incluirá esta actualización y qué beneficios podemos esperar de las mismas. La mayor parte de los cambios están dirigidos a los usuarios de cuenta real de DarwinX, pero hay una nueva mejora bastante jugosa para los usuarios que pagamos religiosamente la cuota mensual de DarwinX 0 que te desvelaré al final de este vídeo. Así que vamos al lío. Disclaimer. Y empezamos. Si no lo sabes, Darwinia ha venido siendo durante los últimos años un programa innovador de asignación nocional de capital semilla para que los traders retails con menor capacidad económica pudieran monetizar su trading con el mínimo capital. Pero se han ido viendo carencias en este programa con el tiempo. Los usuarios de DarwinX debían estar entre 7 y 9 meses para empezar a conseguir posiciones en el ranking que les diese una mínima posibilidad de obtener dichas asignaciones. De hecho, aquellos más experimentados y con mayor histórico dentro de la plataforma se mantenían en las posiciones más altas de la tabla, dejando sin opciones a los traders noveles que se acercaban a la competición. Esto ha cambiado. DarwinX y DarwinX 0 se unen para proporcionar una única competición en dos niveles, Darwinia Silver y Darwinia Gold. Los participantes de ambas plataformas competirán dentro del mismo ranking y bajo los mismos criterios para obtener las asignaciones, siguiendo las reglas que se implementaron en DarwinX 0 desde que se lanzara al público. Desde ahora, cualquier gestor que entre en la plataforma podrá obtener asignaciones desde el primer mes de participación gracias al nuevo concepto de rating, en el que se tendrán en cuenta tres criterios para el cálculo: rentabilidad del mes actual con un 22% de peso, rentabilidad de los últimos 6 meses con un 67% del peso y el máximo porcentaje de drawdown de los últimos 6 meses con solo un 11% de peso. Esto supondrá una diferencia notoria para los usuarios de DarwinX clásico. Además, antiguamente en DarwinX había un límite máximo de 150 traders que podían recibir asignaciones. Desde ahora no habrá límite de asignaciones mínimas, que recordemos serán de 25.000 euros, siempre y cuando se alcancen los 75 puntos de rating mínimos. Sin embargo, ¿qué requisitos van a pedirnos para poder participar en Darwinia Silver si tenemos una cuenta real de DarwinX? El más importante, deberemos mantener durante todo el mes de participación 1.000 euros de equity en nuestra cuenta de trading. Durante todo el mes de participación, ojo. Siempre será interesante tener un pequeño margen adicional de equity en la cuenta que nos permita maniobrar mientras lidiamos con las posibles pérdidas en las que podamos incurrir. Durante los 3 últimos meses, nuestro Darwin no podrá estar correlacionado por encima de los 0,85 puntos con otros Darwins o de los 0,5 puntos si se tratan de otros Darwins propios. Por último, un detalle importante: el Darwin deberá tener una divergencia inferior al 0,4% para los inversores. Si no conoces el concepto de divergencia, por aquí te dejaré un vídeo donde lo explico. Como puedes ver en la siguiente tabla, antiguamente los gestores con un equity mínimo de 1.000 euros en su cuenta de trading no optaban a recibir la totalidad de las asignaciones conseguidas. Ahora las asignaciones serán entre 2 y 10 veces más grandes que antes y además se han aumentado las máximas asignaciones con respecto a los usuarios de DarwinX 0, siendo más grandes para los operadores de cuenta real. Serán de 225.000, 275.000 y 350.000 para el tercer, segundo y primer puesto, respectivamente. Estas asignaciones, al igual que en DarwinX 0, se mantendrán durante 3 meses y podrán ser acumulables, llegando a poder acumular hasta un total de, atento, 1.050.000 euros en asignaciones nocionales de capital semilla. ¿Cómo lo ves? Bueno, antes de terminar, si operas por la modalidad de cuenta virtual, esto te interesa. Desde DarwinX 0 informaron ayer que desde este mes de septiembre los usuarios de la plataforma que no consigan participar en Darwinia Silver por motivos de correlación recibirán un crédito de 38 euros en su cuenta que cubra los costes de ese mes en el que no han tenido la posibilidad de obtener asignación de capital semilla. Esto lo harán a cierre de mes y en caso de que hayas pagado la cuota el día 25, se guardará ese crédito
independientemente de que consigas participar o no para el mes siguiente. Si no sabes qué son estos motivos de correlación, te lo explico en este vídeo de aquí. En resumen, estos cambios van a permitir asignaciones más rápidas para todos los nuevos usuarios de DarwinX, asignaciones garantizadas para todos los traders que cumplan con el requisito mínimo del rating y criterios de participación más simples. Y esto solo es Darwinia Silver. Si quieres saber qué vamos a necesitar para jugar con los grandes en Darwinia Gold, solo tienes que ver el siguiente vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos en el próximo.